Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a una conferencia más de la Facultad de Odontología de la UNAM. Mantengámonos en contacto. Sean ustedes nuevamente bienvenidos a la sala virtual de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es para mí un honor tenerlos y recibirlos en esta ocasión y presentarles a ustedes nuestra semana de Oral B News. Esperamos que todas estas conferencias sean del agrado de todos ustedes. Muchas gracias y nos veremos en la siguiente. Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes y aquellos que están conectados, de veras que les agradezco estos momentos. Realmente la presentación que pretendo es un poco enseñar que trabajando integralmente, conociendo un poco mejor los casos, pudiéramos resolverlos. Aquellos casos que tenemos día con día, que a veces no tienen ni pies ni cabeza, pudiéramos entender o tratar de juntar ciertos conocimientos para darles una de las mejores decisiones en función de su manejo. Aquí tenemos un caso de una niña de 12 años, 7 meses de edad, y este trabajo ha sido llevado a cabo por la doctora María Alejandra Ferrer, el doctor Roberto Espinosa y un servidor. Prácticamente, en resumen general, antes de darle los pormenores, pretendo decirles en general que este paciente es un paciente esqueletalmente clase 1, tiene un crecimiento horizontal, tiene una clase 1 molar, tanto derecha e izquierda, así como la situación canina de uno de los lados, ya que el otro no se puede determinar. Presenta, además de estas características, un odontoma fusionado al primer premolar superior izquierdo. Presenta además una curva de erupción alterada en el canino superior izquierdo porque no presenta una posición adecuada. Se pretendió, o el inicio de esto fue extracciones de caninos primario superior izquierdo. Se empieza a trabajar desde el inicio con una remodelación del odontoma
alineación, nivelación, tracción del canino en transposición. Por la edad se da un detallado, es un remodelado estético para dar una mejor armonía a esa situación del premolar, se hace la retención y desde un principio, aunque mencione, se hace un programa preventivo específico para el paciente. Lleva multibraqueteado, en este caso se utilizó una aparatología de brackets con prescripción de Roth y bandas tanto superiores e inferiores. Se terminó con un retenedor superior, un Holly superior, un inferior, más o menos tratamiento activo fue 1 año, 2 meses, y el tiempo de retención se mantuvo 6 meses, 24 horas de uso, 6 meses, 12 horas de uso. Vemos a la paciente en sus lo que sería su facies frontal, sonrisa y lateral. Cuando nosotros vemos y analizamos facialmente su porción frontal, encontramos que sus 3/3 se ven, ahora sí, parejos, lo que nos indica una cara más bien cuadrada, un poquito más tendencia a lo que sería un crecedor más horizontal, donde tanto el tercio superior, medio, inferior están balanceados. Por otro lado, tenemos que su línea media es casi pareja, estamos hablando de un poco de desviación de la zona de dientes anteriores, sin embargo, vemos pequeñas diferencias entre su lado izquierdo y lado derecho, pero bastante compensables. Cuando hacemos un análisis facial de perfil, encontramos un perfil que si dibujamos una línea de la punta de la nariz a la porción más externa del mentón, el labio superior se encuentra a 2 milímetros por detrás de esa línea, mientras que el superior está a más 1 milímetro. Vemos tanto eso como la silueta, donde podemos observar que algunos ángulos también son importantes de definir. Tenemos un ángulo nasolabial que va a presentar 90 grados y el ángulo labio-mental que presenta 113 grados. Aunque son ángulos un poco variables porque estamos hablando de tejidos blandos, pensamos que pudiéramos estar cerrado ligeramente el superior, sin embargo también la forma de la nariz de la paciente, siendo pequeña y un poco respingada, da esas características. Genera o tiene labios un poco protrusivos, lo que hace que se componga con 90 grados de acción. Tenemos en lo que sería el labio inferior con respecto al mentón, más o menos también dentro de las normas, pensando en que la norma está como en los ángulos de 100 grados. Eso también está dado ligeramente por la posición del labio inferior que se vuelca ligeramente hacia adelante. ¿Para qué nos sirve ver todos los ángulos? Para ver la posición y los cambios que yo voy a hacer en la parte dental y cómo puedo mantener posiblemente ese perfil o mejorar ese perfil. Cuando vemos las imágenes intraorales, vemos a nivel dental en la parte central una línea media bien establecida, los superiores con los inferiores. Del lado izquierdo, como decíamos, tiene una clase 1 en la zona de molares y clase 1 en caninos. Del lado izquierdo tenemos los molares en clase 1, sin embargo, lo que presenta en la zona de canino y premolar, el odontoma fusionado y la no presencia todavía de no erupción del canino, presenta que no hay manera de establecer una relación adecuada, independientemente que el incisivo lateral está fuera de su posición. El arco inferior no tiene grandes problemas, tenemos ya inclusive erupcionados
los segundos molares permanentes. Cuando vemos su radiografía panorámica, encontramos de su lado izquierdo el odontoma fusionado al premolar a manera de una gran masa, y por otro lado tenemos el canino prácticamente en una transposición completa con respecto al lateral. El análisis de la oclusión, volviendo a mencionar parte de lo que habíamos mencionado, dicho, es la relación molar es en clase 1, canino es del lado derecho clase 1, la izquierda no es evaluable. Su línea media, aunque en la imagen presentaba una línea bastante recta, está la superior ligeramente desviada 1 milímetro. La distancia intercanina no se puede medir en superior debido a que la gran masa del odontoma fusionado no permite tener esa apreciación. Con inferior tenemos 47.7 milímetros. Intermolarmente en superior tenemos 27.9, inferior 43.9, que estamos hablando de parámetros más o menos normales. Forma de arco, se presenta un arco oval en superior e inferior con una tendencia a ser ligeramente cuadrangular. En función de análisis de espacio, porque no podemos hablar de análisis de dentición mixta, porque ya no hay dentición mixta, estamos hablando de un análisis de espacio ligeramente sobrado en superior y ligerísimamente 0.5 milímetros en inferior. Existe una afección en la relación de los dientes superiores con los inferiores, principalmente por el odontoma. De sobremordida horizontal tenemos 2 milímetros y vertical 20%. Vemos aquí las imágenes de las fotografías laterales de cómo ocluye el paciente en su lado derecho y cómo ocluye en el lado izquierdo. Vemos aquí las mediciones que se hicieron. Cuando estamos viendo la línea intercanina, pues se está haciendo aquí con el canino primario, cosa que no es muy medible. Por otro lado, vemos la distancia intermolar, más o menos adecuada, correspondiendo o teniendo una buena relación, o bastante buena relación, con lo que sería el arco inferior. Su radiografía lateral de cráneo es inicial, es como la vemos un paciente que tiene un maxilar ligeramente disminuido con una mandíbula bien conformada. Si vemos su perfil, es un perfil, según algunos autores, el mexicano es ligeramente prognático, clase 1 ligeramente prognático y con ligera protrusión dental. Posiblemente esta chica cabría dentro de esa definición. Vemos los ángulos, a nivel de ángulos de incisivos maxilares, se encuentran bastante buena posición, ligeramente aumentados, y los incisivos un poquito más inclinados en su posición. Cuando hablamos en grados, tenemos, con respecto a su base de cráneo, una buena posición, tenemos en inferior también una buena posición, ligeramente proclinados esos incisivos. También se da cuando se mide con lo que sería su plano palatal, y tenemos ligeramente retroclinación, está protruido pero ligeramente retroclinados el superior. Sus ángulos nasolabial y mentolabial, como decíamos, pues están dentro de las normas, no podríamos pensar una diferencia. En cuanto a la línea E de Ricketts, estamos hablando de una posición bastante adecuada. En cuanto a criterios esqueletales, aun cuando presenta una diferencia, y esta diferencia de ANB es 3, podríamos decir por la edad del paciente que pudiera ser ligeramente prognática,
clase 1 ligeramente prognática. Su eje de crecimiento es contra las manecillas de reloj, es decir, es un crecedor horizontal donde su cara, su tercio inferior está más reducido y medio y superior están reducidos. Cuando hablamos de lo que es su plano mandibular con base de cráneo, estamos también viéndolo disminuido. Todos estos puntos nos hablan de ser un crecedor horizontal, es decir, su vertical está disminuida ligeramente. Tenemos además, cuando hablamos de Wiley, cuando hablamos de Witz, estamos hablando de una ligera tendencia a clase 3. Vías aéreas no están comprometidas, ni las superiores ni las inferiores. Como tamaños totales podemos ver una pequeña diferencia, pero están dentro de los rangos normales. Es decir, no nada más en tamaño están en buena posición, sino ligeramente están retruido el maxilar superior, pero dentro de los parámetros que todavía pudiéramos llamarle clase 1. Alturas de tercio medio inferior son adecuados para este tipo de crecimiento y bueno, con otros análisis vemos y corroboramos que hay crecimiento horizontal, ligera proclinación de los incisivos, etc. Bueno, vemos que es un paciente que esqueletalmente tiene una buena relación, tiene una relación clase 1, no pretendemos cambiar esa relación considerablemente, tenemos un perfil bastante bueno, lo que buscamos es mantener ese perfil. Para mantener ese perfil necesito mantener su relación molar, necesito hacer algo con lo que sería el canino ectópico, necesito bajar ese canino y necesito hacer algo con ese odontoma que se encuentra fusionado. Pidiendo algunas opiniones, algunas de las gentes me decían, ¿por qué no se extrae ese odontoma con ese premolar y simplemente se le pierde y se le pone un implante? Pudiera ser una de las soluciones. Sin embargo, el perder ese odontoma significaría perder demasiado hueso, además de tener una prótesis. Por otro lado, necesitamos a través de ver si pudiéramos manejar ese odontoma, remodelarlo o tratarlo de alguna manera para que tenga una correcta intercuspidización y lograr también una función de disoclusión canina e incisiva para poder restablecer las funciones específicas del paciente. Entonces, mantener la clase 1, derecha-izquierda, no requiere más que anclaje. Necesitamos alinear. Eso se va a hacer a través de un sistema de multibraqueteado. No tiene grandes problemáticas en alinear todo. Va a tener problemáticas en la decisión de qué hacer con ese canino. Si lo dejo en la posición, lo llevo a una posición de canino como tal, o simplemente lo dejo en una posición como lateral y el lateral como canino. Además de ver qué se va a hacer con ese diente que se encuentra fusionado con ese supernumeral que se encuentra fusionado con el primer premolar. Necesitamos lograr la armonía. Vamos a tenerla con la zona molar, necesitamos restablecer la zona de caninos para hacer ese balance de disoclusión canina, ya sea a través de un lado obviamente con el canino propiamente, del otro lado a través de lo que vayamos a reconstruir, ya sea con el canino o bien funcional a nivel de grupo. Y finalmente, ya detallado o ya trabajado el odontoma con fusión,
pues podemos entonces sí establecer y alinear para darle una retención adecuada, ya sea con un retenedor que en este caso utilizamos, Holly tipo superior y Holly inferior. Vamos a hacer un análisis y por qué llegamos a hacer lo que decidimos hacer. Muchas veces nos preguntamos, bueno, tenemos una fusión. ¿Qué es una fusión dental? Es una anomalía dentaria definitivamente que se presenta a edades muy tempranas, a la etapa de iniciación y morfodiferenciación principalmente, donde dos gérmenes se quedan unidos, ya sea por los espacios o por algún factor que pudiera hacer que estos se conjunten. Estos pueden tener una unión a nivel de esmalte, dentina y cámara pulpar, aunque generalmente presentan dos cámaras pulpares o cámaras pulpares diferentes. Puede estar limitada a la corona o estar a lo largo a través de todo lo que es la estructura radicular. Esta integración pues es lo que va a hacer que sea difícil determinar si dividimos ese diente o dividimos y hacemos un tratamiento pulpar o simplemente es imposible hacer lo pretendido. Estos pueden estar asociados a lo que sería supernumerarios, pueden estar asociados a otro tipo de anomalías como son dientes pequeños, disminución, inclusive ausencias congénitas de otros dientes, y pudieran tener, ahora sí, problemas en eso. Lo que sí se sabe es que mientras más tarde sea la etapa de formación en la fusión, mayor será el tamaño mesiodistal de la pieza que vamos a observar ya erupcionada. La incidencia es bastante alta, se han mencionado algunos autores, población japonesa y caucásica, que es aproximadamente el 5%. Hemos encontrado en literatura nacional que en algunas poblaciones, por ejemplo la Universidad Tecnológica de México, en algún estudio realizado en los años 80, encontrabas que esa incidencia es nada más hasta del 1%, hasta incluso menor del 1%. Sin embargo, yo pensaría que extendida a una población abierta, pues debe estar alrededor del 5%, por lo que pudiéramos encontrar que es un problema más o menos importante. Déjenme regresar. Aquí podemos ver en estas radiografías del paciente la masa a través de unas radiografías periapicales donde no se ve definido dónde está el premolar y dónde está el supernumerario odontoma complejo. Vemos clínicamente, se ve dibujado un premolar, pero se ve como si tuviéramos la silueta de otro diente premolar en esta zona, aunado a un tercero en la zona lateral distal de este primer premolar. Vemos un pequeño espacio entre el premolar, vemos el canino primario con más o menos algo de espacio. En tratamiento se ha dicho muchas cosas. Una de las consideraciones que tuvimos es que si hablamos de que no comparten cámaras pulpares en la gran mayoría, tendríamos que pensar que no tendría por qué compartir las cámaras pulpares odontoma fusionado o dos pequeños odontomas pegados al premolar, por lo que pudiéramos estar pensando en hacer unos cortes sobre estos odontomas para después incorporar algún tipo de material. En este caso decidimos utilizar ionómeros de vidrio reforzados con la finalidad de proteger esa zona que queda expuesta al medio ambiente con la dentina. ¿Por qué decidimos esto
a diferencia de lo que sería colocar una resina. Se puede colocar una resina siempre y cuando la zona expuesta esté en la zona vestibular, de más abrasión, de más atrición. En este caso, la zona más expuesta estaba en la zona distal y palatina de lo que va a ser este premolar. Por lo que decidimos, ¿por qué no hacer ese corte? Si existiera una exposición pulpar, hacer un recubrimiento directo y sellarlo con ionómero de vidrio. Dado al área, o eso de las cosas, dado al área de exposición, pues sí, los ionómeros son excelentes porque permiten cierto grado de humectación para poder adherirse, y químicamente se van a adherir a lo que sería la dentina. Por lo tanto, pudiera ser la respuesta. Cuando hablamos de una transposición, que es el otro factor con el que estamos luchando con este paciente, aquí pensamos, en un diente, por definición, es cuando éste se encuentra intercambiando la posición de otro, siendo generalmente la adyacente. Es alta la prevalencia, la incidencia y prevalencia. Estamos hablando de 0.1 a 0.4 para algunos autores, como Shapira, etc. Y generalmente se presentan entre caninos y premolares, y estos en el arco maxilar. Cuando vemos la frecuencia se da en 71% en canino y primer premolar, 20% entre canino incisivo lateral, 3% entre canino y premolar y primer molar permanente, canino lateral e incisivo en 3%, canino e incisivo central 3%. Entonces, aquí en este caso está ocupando el segundo lugar, una prevalencia de el 20%. Tendremos que pensar que esto se da muchas veces porque el canino es el último, o casi el último, que sale de la cuenta permanente de los dientes que van a intercambiar. Es decir, el primer molar, el segundo molar y el tercer molar son dientes, ahora sí que no van a ser intercambiados, y dentro de los que sí van a ser intercambiados, el canino es el último en intercambiarse. El canino sale de una posición mucho más superior que cualquier otro diente, por lo tanto, el desviar la posición, el estar en una posición muy estrecha, pudiera ser una de las causas por la cual estos dientes tienden a tomar una posición contraria o adyacente a la que deberían. No es lo mismo tener una transposición completa o incompleta. La completa es ya existiendo la erupción, es muy difícil hacer el completo movimiento a una posición adecuada. En este caso teníamos raíz y corona en una dirección bastante dirigida, por lo tanto la idea o la mejor decisión para nosotros fue dejar el canino o completar la transposición y dejar el lateral en forma de la posición del canino. Si nosotros buscamos mover demasiado esos caninos, pudiéramos acabar con la pérdida o la resorción radicular de esos dientes que pudieran estar ahí acompañados. Entonces tenemos aquí el caso, vemos cómo se encuentra el odontoma, pero vean ustedes el canino, vean ustedes por la posición y dirección, el lateral aquí tiene una corona convergente con una posición divergente, donde el canino permanente se encuentra en esta zona. Radiográficamente está en esta zona, por lo que nosotros tendríamos que pensar en extraer el canino primario, inclinar el lateral hacia la posición y dejar
que bajara el canino casi a la posición de lateral. Tendremos después de ver varias cosas. En este caso, pues bueno, la edad tiene mucho que ver. Aquí ya tenemos una dentición pues, permanente, casi completa, a excepción del canino primario que no se ha perdido. Por lo tanto, tendremos que cuidar que a la hora de hacer los movimientos no perdamos la raíz ni del lateral principalmente, pero tampoco afectemos o comprometamos la salud periodontal de lo que sería el canino permanente a la hora de llevarla a posición. Aquí se empieza a ver cómo el lateral se va a inclinar hacia la posición del canino. Se ve aquí una estructura donde se está distalando y por otro lado se ve cómo se está extrayendo el fragmento cortado del odontoma. Entonces, en un inicio se hace el corte, se remodela parte de lo que sería el primer premolar, primero con una fresa de diamante grano grueso y se termina con una fresa de grano fino, altamente irrigado. De esa manera hacemos el corte y dejamos una superficie casi pulida, donde vamos a integrar parcialmente una pequeña capa de ionómero de vidrio. Finalmente se elimina en una segunda parte, ¿se acuerdan? Teníamos a nivel mesio distopalatino una forma muy grande y finalmente se quita la disto vestibular del premolar, con la finalidad de darle una conformación más parecida a lo que va a ser el premolar actualmente. Cuando vemos radiográficamente no encontramos exposiciones pulpares, zonas que quedaban sumamente cercanas. Tenemos que cuidar y sellar esta parte, está sellada esta parte para evitar un problema periodontal a largo plazo. Es muy importante, y ya hablaremos un poco de la parte preventiva, tenemos que a este paciente, aunque no tiene un índice de caries, a través de este sistema o esta situación que tiene, se hace un paciente de riesgo, sobre todo para esta zona, de riesgo y propensión de desmineralizarse y poder iniciar un proceso patológico en esa zona. Se va dirigiendo el canino a la posición. Este es prácticamente el inicio, se ha dado o se ha desplazado el lateral a la posición indicada y finalmente ya remodelado el premolar, ya localizado el canino en esta zona, se le va a dar la conformación de lo que va a ser un diente más natural, más adecuado. A través de resina se remodela el lateral. Tiene ahora sí un cuello un poco alargado, ya en una situación posterior, pues podrá hacerse una mejor colocación, una mejor posición para llevar, ahora sí, bajar un poco el tejido gingival a través de una plastía. Y vemos el lateral que está constituyéndose como o a darle la forma de lo que va a ser lo más parecido a un canino. Entonces estamos viendo en un avance a la paciente, donde tenemos el comparativo con las iniciales. No hemos modificado grandemente su cara, estamos teniendo un poco de desviación de línea media, sin embargo la estamos tratando de mantener, ya estaba perdida desde un inicio, sin embargo
a la hora de bajar el canino y establecer una mejor oclusión en la zona afectada, pues ya volveremos o trataremos de restablecer esa línea media a nivel dental. Vemos aquí el botón a nivel de la panorámica, el botón para bajar el canino. Ya hemos logrado dirigir el lateral a una posición del canino y estamos bajando ese canino permanente, completando la transposición. Aquí vemos algunos cambios, no me voy a detener gran cosa, les hablaré un poquito de las diferencias. Por ejemplo, línea media, hemos desviado un poquito más hacia la derecha, ya estaba, pero la hemos desviado un poquito más hasta volver otra vez a cerrar ese espacio. La izquierda también se encuentra ligeramente desviada. Lo demás se ha mantenido, se está buscando incrementar las distancias intermolares y establecer una distancia intercanina. Se está buscando mantener su sobremordida horizontal y su sobremordida vertical. Y esto es el análisis de lo que estamos viendo en sus fotografías laterales. Aquí vemos el canino que está siendo con movimientos muy leves. Debido a que este diente está en vestibular, tendremos que bajarlo con mucho cuidado para evitar que tenga pérdida ósea en la zona vestibular y mantener, pues, dentro de lo que cabe, una integridad a nivel gingival en esta zona. Vemos los espacios más allá de lo que necesitamos, va a bajar el canino y podremos recorrer esa línea media a su zona central. El arco inferior simplemente está manteniéndose, guardando una armonía para que articule perfectamente con el superior. Vemos en su radiografía lateral, paciente con su zona de brackets, vemos ligeramente protruido ese incisivo y se ha mantenido un poco el inferior, pero acuérdense que teníamos menos sobremordida horizontal, ahora tenemos un poquillo más de sobremordida. A nivel de inclinación, pues como les decía, vemos aquí la diferencia, ligeramente más proclinados, estamos hablando de 3 grados, que con la final esperaríamos regresar ligeramente a una mejor posición. Se ha disminuido el ángulo mentolabial en 2 grados y posiblemente sea por esa nueva posición que tienen algunas de las estructuras. Igualmente ha cambiado su línea E. En función a nivel esqueletal se ha mantenido, no tendríamos por qué haber cambiado sus estructuras óseas, de hecho no necesitábamos cambiar sus estructuras óseas, queremos conservar el patrón original de la paciente, hacer un patrón clase 1, ligera tendencia a clase 3, ligeramente biprotusia, como ha dictado su cara desde el inicio. Recuerdo que uno de sus problemas no era esqueletal, su problema esqueletal, si no hubiera tenido la transposición y la fusión, no hubiera tenido grandes problemas. Aquí el problema se hace o estriba en estas complicaciones que tuvo. Vemos con algunos otros criterios que se ha seguido manteniendo algunas posiciones y algunas situaciones. Cuando hacemos una sobreimposición, vemos al lado izquierdo cómo debería de haber crecido y vemos al lado derecho cómo creció. Se ha mantenido más o menos estable, tejidos blandos se han ido ligeramente, nariz, mentón hacia adelante, esperado. Hemos cambiado la posición, sobre todo incisivo superior. Ha habido algo de crecimiento de la mandíbula. Entonces estamos hablando muy ligero, pero se ha mantenido bastante en buena posición. Vemos
que cuando sobreimponemos el maxilar superior, incluso vemos que ha habido un ligero aumento y cambio de inclinación del incisivo y mesialización del primer molar en función de lo que deberíamos haber visto en una predicción. En inferior ha cambiado un poco menos, la posición, angulación, se ha mantenido bastante estable. Finalmente, vamos a ver cómo ha quedado el paciente. El paciente, después de haber retirado colocado, alineado, nivelado, cerrado espacios, hemos quedado con una porción frontal bastante simétrica. La paciente es de labios gruesos, se ha mantenido. Vemos en esta imagen que está ligeramente desviada su línea media. Estaba desviada y era sumamente complicado llevarla a posición. Se podría haber llevado, pero extendiendo el periodo de tratamiento, y aquí tendríamos problemas. Más o menos estamos hablando de 1 año de tratamiento, lo que nos podía ofrecer platicando con la paciente, ¿no? Sin embargo, a nivel facial total no se presenta grandes problemas en función estético. Cuando vemos sus ángulos tanto nasolabial como labio mental se ha mantenido, incluso posiblemente se ha disminuido ligeramente el ángulo superior y se ha disminuido considerablemente el inferior, posiblemente por el cambio que tuvo en lo que sería la proyección, no nada más dental, sino también ligeramente a nivel de la mandíbula, obviamente algo de posición dental. Su plano estético, su línea se ha mantenido bastante bien. Tenemos menos 2 milímetros en el superior, y aquí de tener 1 milímetro ha cambiado a 0, que sería o cumpliría con uno de los preceptos más importantes. Ok. Tenemos en su sonrisa, se ve una sonrisa plena. Cuando vemos su línea, es coincidente con los inferiores. Vemos remodelado el canino y remodelado el lateral. El canino como lateral, el lateral como canino. Como les digo, realmente algo que tal vez un poco más adelante se puede trabajar es hacer una carilla estética para que el canino o el lateral parezca más canino, y que junto con el premolar, junto con el odontoma remodelado, hagan una función de disoclusión más grupal, a diferencia del lado derecho que va a ser a una disfunción a nivel canina. Pero vemos una línea céntrica dental, que eso es muy importante. Está un poco desviada la línea media. Okay. Cuando vemos el conjunto de imágenes, vemos una arcada superior mucho más adecuada. Tenemos un problema ligero de enrojecimiento a nivel gingival. Debemos cuidar mucho esta zona, sobre todo en la higiene, pero vemos una coincidencia a nivel molar, premolar y premolar remodelado. Canino, que es el lateral, y el canino, que ahora es lateral.
Del lado derecho se ha mantenido, se ha condicionado mejor, en una mejor posición, para llevar ahora sí una estructura un poco más adecuada en su posición y función. Cuando vemos la panorámica, vemos, sí, algunas de las raíces están ligeramente, no están totalmente paralelas, sin embargo, vemos la posición del canino que se completó a una posición de lateral, y el lateral a una posición, y vemos una integridad a nivel radicular, tanto del canino como del lateral. El odontoma está en buenas condiciones, está bien, está bastante a nivel de periodontal. Haciendo pruebas tenemos una condición, tenemos una pequeñísima incremento en lo que sería la profundidad de este disto palatino, sin embargo, dentro de los límites bastante normales. El análisis de oclusión de inicial, intermedia y final, vemos que ahora hemos establecido una relación molar y canina, clase 1. Acuérdense que la canina es una relación canina disfrazada, pero tenemos una buena relación. Tenemos una ligera desviación de línea media de la derecha a la derecha, superior, sin embargo está coincidente con la línea media inferior. Tenemos la distancia intercanina que, pues, no se podía identificar, sin embargo ahora con el lateral pudiéramos decir que manejamos una distancia más dentro de lo normal, está en buena relación con respecto a la posición de la distancia intercanina inferior. En distancia inferior se ha aumentado ligeramente, a nivel de distancia intermolar se ha aumentado ligeramente, intermolar inferior se ha disminuido en 1 milímetro, es decir, se han hecho coincidentes el arco superior con el arco inferior. Se ha seguido manteniendo la forma, sigue siendo oval. En función de espacios estamos igual en inferior, y en superior ahorita no tenemos dificultad. En Bolton se ha más o menos manejado, y hoy en día tenemos una mejor relación entre superior e inferior, debido a que se eliminó esa gran masa que estaba ocupando en la zona disto-palatina ese odontoma. La sobremordida horizontal es ligeramente mayor, y la sobremordida vertical, que era una de las cosas que teníamos que cuidar de sobremanera, se ha mantenido en 20%. Recordemos que aquellos pacientes horizontales tienden o pudieran tener la tendencia ante tratamientos de extracción, de eliminación de superficies dental, a cerrar la mordida. Por lo tanto, estamos contentos con haber mantenido esa sobremordida vertical. Entonces vemos las fotografías laterales de su progreso, se está estabilizando mejor, vemos la zona de intercambio, vemos que los caninos están ligeramente asimétricos. El canino del lado izquierdo está ligeramente más adelantado, lo que hace que se pierda esa línea media. Sin embargo, ahora tenemos una distancia intercanina superior, hemos mantenido una distancia intermolar junto con lo que sería o coordinándolo con su arco inferior. Los cambios de longitud de arco se han logrado aumentándose, es decir, se han conformando de hacer un arco oval
tendencia a cuadrar, se ha hecho mucho más oval, obteniendo un pequeño mayor espacio. En superior se han hecho desgastes, y en inferior no se hicieron desgastes, sin embargo se mantuvo esa longitud de arco similar a lo que teníamos originalmente. Cuando vemos su radiografía lateral de cráneo, vemos maxilar coincidente con los inferiores, sus valores a nivel esqueletal se han mantenido o son similares a los que empezamos. No queríamos, nuestros objetivos no era cambiar esa posición esqueletal, sino simplemente el manejo específico dental. En función de posiciones de maxilares se ha mantenido, siguen siendo ligeramente prognático y se sigue manteniendo su crecimiento horizontal. Sus vías aéreas mantienen la misma situación que original. Tenemos algunos otros criterios en tamaños, se han mantenido. Esta chica ya había presentado su menarca hace 2 años, 3 años. Sin embargo, bueno, quiero terminar el caso de lo que hicimos y dónde terminamos, para ver que un caso que era sumamente complicado, mentalmente se hizo, se le dio una solución. Sin embargo, la parte de lo que es la parte técnica no es tan complicada. Bueno, entonces veíamos que criterios esqueletales no han cambiado, se mantuvieron desde el primer momento hasta el final. Las diferencias entre ambos se mantuvieron, sus tercios se vieron ligeramente aumentados, pero prácticamente se mantuvieron. Su proporción se mantuvo, varió muy poco. Entonces vemos que hemos llegado a una situación donde les comentaba, esqueléticamente no hemos cambiado, dental hemos modificado algunas posiciones, sobre todo las posiciones de los incisivos. Se ha mejorado la relación de zonas intermolares, sobre todo en la zona de premolares, donde se ha respetado el segundo premolar y el primer premolar se ha moldeado, se ha redefinido su forma para lograr, ahora sí, una mejor constitución con la oclusión. Se ha logrado la transposición total del canino y el lateral está funcionando como un canino, sobre todo más a nivel estético que real. Entonces pasamos a la parte específica de retención. Como les decía, realmente hemos logrado una buena interdigitación en zonas posteriores, lo que hace pensar que la estabilidad va a ser mucho más fuerte que si estuviéramos trabajando con un adulto. La retención la vamos a buscar 24 horas durante durante 6 meses, es decir, mañana, tarde y noche, y 6 meses simplemente en la noche. Finalizamos esto y quisiera terminar de hablar un poco de lo que es el caso. Me gustaría hablar de prevención. La parte preventiva, aunque para muchos es una parte superficial, no tan importante, la parte preventiva es vital para el paciente. De medidas preventivas tenemos que establecerlas desde que se inicia el tratamiento. Recuerden que el biofilm es retenido en las superficies del bracket ortodóntico con mucho mayor facilidad que en una superficie lisa. Esas zonas, superficies lisas en la parte vestibular es muy importante, pero en este caso
tenemos superficies desgastadas, donde el biofilm puede adherirse mucho más fuertemente que una superficie de esmalte liso. Y recuerden que aun cuando el paciente no tiene un índice de caries importante, realmente el tener esa superficie desgastada con una anatomía no tan perfecta como lo hace un paciente de alto riesgo. Es importante coadyuvar la higiene que se le va a dar al paciente junto con fluoruros. En este caso vamos a utilizar fluoruros de alta potencia y baja frecuencia. Dentro de eso pudiéramos tener una gama bastante grande de barnices fluorados, etcétera. Y recuerden que algo importantísimo, tenemos que recargar de flúor esos ionómeros que tienen esa propiedad de poder recargarse, y a través del biofilm pudiera estar habiendo un intercambio de iones de fosfato y calcio para tener una superficie mucho más resistente. Recuerden que mientras que para diluir un esmalte prácticamente tendríamos que estar mucho menos ácidos o en contacto con menos ácidos para destruir lo que es una dentina o una superficie similar a lo que sería una raíz expuesta. Entonces, esa aplicación de fluoruros de alta potencia y baja frecuencia son importantes, pero también son importantes aquellos que van a recibir el flúor que va a recibir con aquellos que son de alta frecuencia y baja potencia. Dentro de esto están las pastas dentales. Personalmente, aquí una de las pastas que pudiéramos estar utilizando son aquellas que contienen fluoruro estañoso y sodio. En este caso pudiéramos hablar de alguna como es la Prosalud o una cosa así, Oral-B, Crest. Tienen un contenido adecuado de flúor por partes de millón, y ese intercambio, esa sinergia que existe entre los tejidos que no están tan altamente y la biopelícula puede ser un proceso de mineralización de estructuras que son bajamente mineralizadas, protegiendo. Algo que se me olvidaba mencionar es en la etapa donde se hacen los desgastes. El reacomodo de los tejidos gingivales y protección de estos ante algunos colutorios, sobre todo algunos colutorios en base a clorhexidina, favorecen la cicatrización y ayudan a no tener contaminantes y favorecen lo que va a ser la salud de estas estructuras. Entonces, resumiendo, hemos presentado un caso complejo que se ha atacado de manera ahora sí interdisciplinaria para mejores expectativas, mejores resultados de un paciente. Como iniciamos, la alternativa pueden ser varias, sin embargo decidimos hacer esto. Hoy en día, este mismo caso, a 5 años de haberse hecho este tipo de programa, se encuentra en una situación adecuada y agradable, donde podemos decir que hemos logrado una salud bastante buena. Vemos en esta última imagen el inicial, intermedio de tratamiento y los logros finales en sus diferentes estructuras. No sé si quisiéramos hacer alguna pregunta, ver alguna pregunta.
participación en esta semana educativa de la revista Oral B News. Contamos con escritores en nuestra revista, autores que han participado y estamos muy complacidos con su presencia. Por favor, síganos en las próximas ediciones que tendremos, que es completamente gratuita y por supuesto está diseñada para trabajar en conjunto con su profesión y en beneficio de sus pacientes y por supuesto de ustedes. Muchas gracias.